Bienvenidos, en esta oportunidad les habla la Magíster Jenny Conejé. Hablarles sobre mi disertación, sobre mi investigación que está titulada Creatividad e Inteligencias Múltiples del proceso del aprendizaje del joven estudiante de la Escuela de Artes Tito Salas. En esta oportunidad le hablamos también sobre en qué se enmarca el proyecto que en esta oportunidad estoy abordando. Se enmarca más que todo en la investigación cuantitativa asumiendo una postura del paradigma positivista y donde se aplican las técnicas de entrevistas mediante un cuestionario, aplicándolos a los estudiantes y especialistas como informantes clave. La intencionalidad que tiene esta investigación es diagnosticar cómo el desarrollo de la creatividad y las inteligencias múltiples en los jóvenes estudiantes del primer año de dibujo y pintura, que es reflexionar mediante procesos de aprendizaje a través de la creatividad y las inteligencias múltiples, revisar los aportes teóricos conceptuales que fundamentan el desarrollo de la creatividad. Esta investigación está enfocada a afianzar e implementar las estrategias orientadoras que propicien el desarrollo de la creatividad y las inteligencias múltiples en el proceso del aprendizaje, sintiéndose como un patrón de sentimientos de aprendizaje y de emociones y pensamientos ligados a un patrón que el comportamiento y actitudes y habilidades del individuo pueden potencializar, mejorar, reforzar sus habilidades y destrezas, haciéndolo más fácil, y el hecho de que los estudiantes no comprendan los conceptos, temas impartidos en el aula, de manera que se logren hacer personas competentes en todos los campos educativos y a nivel de las artes plásticas sobre todo en este caso. Las interrogantes que nosotros tenemos para esta investigación tenemos la siguiente, que es desarrollar la creatividad e inteligencias múltiples. Cuáles son los aportes teóricos conceptuales que fundamentan el desarrollo de la creatividad e inteligencias múltiples. De qué manera incide la ciencia de la educación a la creatividad y la inteligencia del aprendizaje. ¿Cómo es el proceso del aprendizaje de las inteligencias múltiples? Por esta parte tenemos los referentes teóricos en cuanto a las variables que aportan a mi proyecto, que sería, hablaría de la creatividad, el mentor Guilford, 1950, donde dice que la creatividad se refiere a las oportunidades que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. También hablamos de Gardner en 1999, que nos habla de las inteligencias múltiples. Él nos dice que juega un papel fundamental en la educación formal, que potencia el desarrollo de las capacidades del individuo. También nos planteamos que tras el análisis teórico referido a la creatividad y las inteligencias múltiples, el grupo de jóvenes estudiantes de primer año de dibujo y pintura de la Escuela de Artes Plásticas nos dan la oportunidad de analizar las inteligencias y la creatividad a través de ellos. La naturaleza de esta investigación, a lo antes expuesto, el paradigma implica la concepción de la cual el investigador se identifica como dar respuesta a los problemas evidenciados, desde sus aportes teóricos, metodológicos, con una postura concreta, y en el abordaje del conocimiento para concluir de forma científica, organizada, sistematizada, el objeto de estudio desde la realidad contextual. En este orden, la investigación se insertó el paradigma positivista, en el cual asume que es posible establecer la causa y el efecto de las concepciones dialécticas del conocimiento. Se aparta de los fenómenos que tienen múltiples factores asociados a las pocas causas. Por esta razón, nos interesa enfocar el estudio a causa y efecto,
si son más bien el abordaje de los procesos y sus propias particularidades, estudiando el esquema de relaciones complejas. Este tipo de investigación está tomado en cuenta con carácter no experimental, ya que en este caso el investigador no manipuló las variables y el fenómeno de estudio ha ocurrido con antelación, por lo que las conclusiones son productos del estudio de campo, de un mismo momento en que el caso del abordaje de las variables, que la creatividad e inteligencias múltiples es el proceso del aprendizaje del individuo y de los jóvenes estudiantes que estudian dibujo y pintura, de la Escuela de Artes Plásticas Tito Sala en este caso. De tal manera que los resultados y el análisis de los datos son productos de un trabajo de campo y objetiva por ser obtenido directamente de la realidad. El diseño de investigación que se utiliza en esta oportunidad se desenvuelve más que todo en el diseño de campo, con la estrategia fundamental para obtener los datos de las fuentes primarias para alcanzar el objetivo general de esta investigación. Se fundamenta este diseño de campo y su carácter no experimental durante el desarrollo de la presente investigación, ya que la información fue recolectada desde una fuente primaria, como son los objetos investigados de la Escuela de Artes Plásticas Tito Salas, con la finalidad de analizar la creatividad e inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje del diseño gráfico plástico, que en este particular es lo que realizan y es lo que hacen los estudiantes en esta casa de estudio. La recolección de datos se orientó con la textualización y la situación y a conseguir a la vía de acceso para la obtención de dicha información a través de un instrumento diseñado y aplicado en la población de objetos de estudio. El sistema de variables que en esta oportunidad se pudo evidenciar fue a través de la operacionalización de las variables, que implica la relación de la teoría para pasar a la práctica, generar conocimiento empírico mediante una definición operacional. Es por ello que se hace necesario las dimensiones de las variables para luego instruir los indicadores que fueron medidos a través de una aplicación en un instrumento, del cual sentido las variables objeto de estudio se especifican en dos variables, y la primera es la creatividad, la segunda es la inteligencias múltiples. Les mostraré a continuación la población y la muestra. La población del objeto de la investigación, al igual que la muestra, se considera que el centro de la misma y sus miembros se solicitarán la información requerida para el respecto estudio. Según Hernández y Batista en 2006, al seleccionar una población, lo primero es definir la unidad de análisis, quiénes van a ser medidos. Depende de precisar claramente el problema a investigar y los objetos que van a hacer investigación. Bajo esta sugestión, la población de de esta presente investigación serían los jóvenes estudiantes del nivel 1 de la etapa de dibujo y pintura de la Escuela de Artes Plásticas Tito Sala. En la igual muestra corresponde que es una matrícula que corresponde a 25 estudiantes. En la técnica de recolección de datos tenemos que la técnica de instrumentos de investigación son los medios alternativos para permitir la recolección de la información a partir del abordaje de campo, objeto de estudio según áreas. Se entenderá que la técnica de investigación, el procedimiento y forma particular obtenida por datos o información. Aquí les mostraremos el cuadro operacional de las variables. ¿Qué tenemos? ¿Cuál sería la primera variable? Tenemos lo que es la parte de la creatividad, tenemos lo que es la definición conceptual de la variable, que se refiere a las actitudes que son características del individuo creado por la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. Eso lo dice Hilfred en 1952. La definición operacional, se considera que la aplicación de estos trabajos de ámbito educativo de la Escuela de Artes Plásticas Tito Sala se determinan debido
precisamente a que las medidas que desarrollan la creatividad en los educandos, esta habilidad la manifiestan y en los factores donde ellos expresan la parte creativa, se hará esperar tanto a la parte académica como sus situaciones de vida, que eso influye mucho en todo el entorno de su vida social. Las dimensiones que en este particular tenemos en lo que es la parte de la creatividad, tenemos que es el desarrollo de la creatividad. Los indicadores que se utilizaron para hacer esa medición, tenemos la creatividad de los jóvenes estudiantes, también tenemos el desarrollo de la sensibilidad de la creatividad y de la expresividad mediante el lenguaje plástico. Tenemos la otra variable que sería la inteligencia múltiple, que es la capacidad de resolver problemas que nos permite abordar una situación a la cual persiste un objeto, así como permite el camino adecuado, producto dicho objetivo, que lo dice Gardner. También nos dice que en la parte operacional, que determina los criterios socioculturales efectivos, donde los valores y la creencia de cada sociedad en particular determinan el grado de importancia que esta inteligencia obtiene dentro de la cultura, siendo este un valor relevante del aprendizaje de los jóvenes estudiantes. Tenemos también lo que es las dimensiones que esto abarca, tenemos pues los tipos de inteligencia, la inteligencia lógico-matemática, lingüística, espacial, kinestésica, corporal, intrapersonal, interpersonal y la naturista. Uno de los indicadores relevantes que colocamos en este instrumento, que es el cuestionario, tenemos el aprendizaje del dibujo y la pintura de los jóvenes estudiantes. Las técnicas e instrumentos de recolección de información para recolectar estos siguientes entrevistas mediante el cuestionario escrito, debido a que el término nos permitió obtener las evidencias con los objetos investigados en forma más fácil y accesible. Se denomina cuestionario autoadministrado porque se debe llenar el cuestionario y sin intervención del encuestador. Consiste en una serie de preguntas respecto a unas de otras variables a medir. Las interrogantes deben obedecer al planteamiento del problema o de la hipótesis. Para un cuestionario, las preguntas pueden ser o se pueden encontrar en dos categorías, que pueden ser abiertas o cerradas, dada la naturaleza de la investigación que se va a plantear en este momento. Se utilizaron preguntas de tipo cerradas en este proyecto, en esta investigación, mediante la formulación de redacción de 16 ítems distribuidos de la siguiente forma. Se utilizaron 8 ítems para las variables en la parte de creatividad y se utilizaron 8 variables o 8 ítems para la variable de las inteligencias múltiples, haciendo uso de las variables alternativas, utilizando una escala de Likert. Totalmente, que se utiliza se utilizan prácticamente cuatro divergentes que son totalmente de acuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Son los 4 ítems que se utilizan en este instrumento con la finalidad de medir cada una de las dimensiones e indicadas de los indicadores presentados de acuerdo a la operacionalidad de la variable. La validez y la confiabilidad de los instrumentos, por consiguiente, el proceso de validez de contenido se realizó en la siguiente manera. En el primer lugar se solicitó la colaboración de los expertos, siendo mostrados los objetos de investigación de acuerdo a una operacionalización de las variables y el instrumento elaborado por 16 ítems. Adicional, se les suministró un formato para el registro de sus apreciaciones de acuerdo a la coherencia y pertinencia y redacción de los ítems. La técnica de análisis de interpretación de los datos se utilizó como técnica el análisis de la estadística descriptiva.
con la finalidad de describir la distribución y la puntuación y frecuencia de cada una de las variables. De acuerdo a esta interpretación, los datos que se contribuyó con un baremo con el propósito de ubicar los resultados y darle sentido explicativo a las dimensiones de acuerdo a las propuestas emitidas por los sujetos encuestados. Se estableció un baremo considerando si existe presencia alta, moderada y baja para ellos al ser calculados a la medida para la cual una medición y por último una variable. Por último, una de las variables para ser medido.